Bueno, buenas noches. Vamos a estar hablando con María Paula Rodríguez sobre la inteligencia del corazón, sobre la coherencia del corazón. María Paula ha tenido toda una trayectoria en su trabajo personal y llegó finalmente a trabajar directamente con el corazón. Se formó en el HeartMath Institute. María Paula, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Diana, gracias por invitarme a esta conversación tan chévere sobre el corazón. Sí, después de la tercera vencida en el live en Instagram, entonces decidimos hacerlo por acá. Sí, sí, grabarles a todos, aunque es más chévere cuando uno siente la energía de otros que están ahí. Es muy Sí. diferente cuando uno graba a cuando están ustedes escuchando en directo, pero no importa, con todo el amor lo hacemos Diana y yo, porque pues fue nuestro deseo y nuestro compromiso y acá estamos. Sí, exactamente. María Paula, porque digamos que volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿por qué no nos cuentas cómo fue que llegaste primero a terminar estudiando en el HeartMath Institute y cómo fue que llegaste a formarte y a que te interesara tanto todo lo que tiene que ver con el corazón? Pues sí, como ya lo había repetido en nuestros 3 intentos, pero vuelvo y lo digo acá para quienes no hayan escuchado. Y para los Básicamente, otros, no los que lleguen al live, bueno, a este video también. tal cual. Em, básicamente, y yo creo que le pasa a muchos de los coaches y mentores, es que uno quiere enseñar lo que a uno le sirvió mucho en la vida, ¿no es cierto? Entonces, precisamente yo llegué a todo este tema por temas personales hace 10 años, temas en que yo andaba en una época de crisis existencial en todo sentido, con mi esposo, en mi familia, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y yo era una persona súper cuadriculada, o sea, ingeniera a morir, y creía cero en todos estos temas, lo que era astrología, cero, ni siquiera en la religión me ha convertido, ni en la espiritualidad, mejor dicho, nada. Pero claro, cuando uno está en el agujero y no encuentra de un lado donde agarrarse, ahí empieza uno a abrir un poquito la mente y ahí fue cuando llegó una persona y me dijo, María Paula, tú y solo tú has sido la que ha creado la vida que tienes. Tú puedes Sí. botar a la basura tu vida ahorita y volverla a hacer y vas a estar viviendo exactamente lo mismo si tú no aprendes a hacer cambios en ti. Ese fue el que fue mi primer profesor, bueno, mi profesor de cábala hermética. Ahí fue donde empecé yo, cábala hermética, a estudiar todo lo que es la conciencia, las herramientas de la conciencia para crear la vida que uno quiere y desea. Y me las oye, me encantó, como que fue como el abrir de los ojos y darse cuenta que uno vive en una ceguera increíble acerca de lo que somos como seres humanos. Es Pero increíble, bueno, ¿sabes? Que muchas personas que estudian ingeniería, no todas, muchas personas que estudian profesiones que son como muy cuadriculadas, profesiones que son muy tradicionales, como es después de una crisis, que llegan a este tipo de técnicas que son como que lo conectan más a uno con uno mismo, ¿no? Obviamente cada uno desde su perspectiva, obviamente cada uno siguiendo su proceso, pero, pero como que te abren lo que tú dices, es una ampliación de conciencia y entonces en esa ampliación de conciencia yo dejo de ver que 2 más 2 es 4 y que como el caballito solamente puedo mirar hacia adelante. y es que es así, es que es así, es que es nuestra formación y yo lo veo, por ejemplo, con compañeros de mi universidad que, o sea, en general son todavía muy psicorrígidos. Y seguro Sí. que los que hemos entrado como a estos temas es porque hemos tenido una crisis existencial que nos ha tocado al fondo. Chévere para las personas que no tienen que tocar fondo, para empezar a abrir los ojos y darse cuenta que uno tiene muchos superpoderes, que uno está diseñado para tener la vida que uno sueña y uno quiere, sino que nunca le han enseñado a uno esas instrucciones. Y la verdad, yo me he vuelto experta en el manual de instrucciones de lo que somos, Sí. de a poquito, pero tienes toda la razón, Diana. Es que a nosotros no nos enseñan a escoger el camino que es más fluido. Normalmente, ¿qué nos han dicho? Pues que es el sudor de la frente, que trabaje como un burro, que, ¿cómo es que dicen? Trabaje como un negro para ganar como un blanco, una cosa así, es una Sí, cosa sí, muy sí, fuerte, es muy pesado sí, lo que sí. nos enseñan. Y entonces tenemos que tener unos horarios que son altísimos y resulta que la vida fluye más cuando uno se da gustos, la vida fluye más cuando uno está en contacto con ese bienestar, con el sentirse rico, con el darse placer. Y eso a uno no se lo enseñan, a uno le enseñan es lo otro, ¿no? Trabaje como mula, y no es así. Tienes toda la razón, Diana, y ¿sabes qué es? Es que nos enseñan a vivir desde la cabeza.
¿sí? Ujú. Mira, y aquí tanto algo que lo aprendí no en el Harvard Institute, sino si han escuchado a los que oyen esta charla, o tú no has oído a Trúmbalo Melquisedec. Él habla como antes los lemurianos o los atlantes vivían era desde el corazón y por eso eran una civilización muy, muy avanzada con respecto a lo que somos nosotros y que la verdad ellos cayeron de esa superconciencia porque se fueron a vivir para la cabeza y eso es lo que hemos venido nosotros haciendo durante milenios, vivir acá arriba dándole toda la prioridad a la cabeza, a la razón, a la lógica, mira que la ciencia, que es una cosa espectacular, no, de todas formas nos ha limitado un poco porque nos ha hecho vivir solo acá lo que es Sí. lógico, lo que es comprobado con los 5 sentidos y eso no nos ha ayudado mucho a avanzar a nosotros como personas y con nuestra plenitud, encontrar esas vidas plenas, no, porque no sabemos que aquí en el centro hay algo que es un tesoro y que es completamente sagrado y que realmente me parece absurdo que no lo conociéramos, sino que hasta ahora se está empezando a despertar otra vez en nosotros como esa sabiduría y esa inteligencia. Sí, claro. Digamos que es como todo así como una evolución, ¿no? Porque al principio y todavía nos dejamos llevar mucho por el cerebro reptil y entonces son todos los instintos y el miedo y la supervivencia. Y luego entonces empezamos con este tema también muy de las neurociencias. Las neurociencias obviamente son válidas y tienen mucho aporte científico. Claro, es importante saber cómo funciona nuestro cerebro también y cómo lo podemos utilizar en el día a día. Pero yo creo que también el siguiente paso es empezar a integrar el corazón, que debimos haberlo hecho hace mucho tiempo, hace rato, porque a uno siempre le decía a la abuelita, ¿no? Es que el semblante, el semblante a mí me lo de, ahí está, es cuando el corazón empieza a hablarle a uno y muchas personas sí le hacemos caso y otras no, y muchas veces también uno se confunde, ¿será que me está hablando el corazón? ¿Será que me estoy volviendo loca? Bueno, muchas cosas, pero tú ya lo has venido viendo y tú ya estudiaste en una parte en donde se están haciendo aportes científicos al respecto. Entonces, ¿dónde estudiaste? ¿Qué fue lo que viste? No sé, cuéntanos, Claro, pues. eso es lo chévere, Diana, porque mira, de lo que se sabe del corazón, hasta hace 30 años conocíamos al corazón simplemente como si fuera la bomba que hace circular la sangre y hasta ahí fue. Y creo que fue lo que nosotros aprendimos en el colegio y Sí, muchos en la universidad. Pare de contar. De 30 años para acá empezó este instituto del HeartMath. Ellos son, mejor dicho, ellos quisieran expresar mucho más allá de lo que han encontrado, porque al final estos científicos son unos científicos bastante espirituales, ¿sí? Entonces ellos lo que han tratado de hacer durante estos últimos 30 años es poder evidenciar todo lo que culturas antiguas sabían, indígenas, tradiciones espirituales acerca del corazón, como por ejemplo el acceso a la sabiduría, una sabiduría interna, el acceso a la intuición, la comunicación a través del corazón. Mira que se dice que el cuento bíblico de la Torre de Babel, ¿sí? Que te acuerdas que todos empezaron a hablar un mismo lenguaje. O sea, en la Biblia en la que no editaron, se decía que ese lenguaje era el del corazón. Todos sabían hablar ese lenguaje del corazón. Bueno, me fui por la rama, pero en conclusión, ¿qué es lo que hace el Harvard Institute? Lo que ha hecho es, listo, tratar de investigar con la nueva ciencia, con las nuevas tecnologías, hasta dónde es la verdad de todo eso. Y han encontrado muchísimo. O sea, las bases científicas hoy en día, por ejemplo, de lo que es la intuición, de lo que es la capacidad de conectar con otra persona, un lenguaje, una comunicación más allá de palabras, movimientos corporales, ¿cómo es que se dice? Gestos, etcétera, que te puedes comunicar a través del corazón. Eso ya lo han podido medir con magnetómetros y con otros aparatos que ellos tienen. Y también se han dado cuenta cómo uno a través del corazón emite mucha información que está codificada. Entonces esto es espectacular, porque sí, como que tratan de unir toda esa sabiduría que había y que existe, que Jesús mismo vino a enseñar, pero que desafortunadamente la religión le mochó toda la parte importante a nuestro sí, pobre sí, sí. Jesucristo. Le mocharon todo eso, pero finalmente, o sea, si hay alguien que era el maestro del corazón, y todos lo sabemos, era Jesús, el Jesús histórico, ¿no? No el religioso. Y él sabía hacer todo eso, él sanaba con el corazón, él era súper intuitivo, él comunicaba con el corazón, él
hacía magia, lo que es la manifestación cuántica. Jesús era un manifestador, él era la ley de atracción, él lo sabía hacer. Sí. Y si hay evidencia de que él realmente, que no es paja ni simbología, que él realmente hubiera convertido, por ejemplo, agua en vino o el pan en pescado, como que eso sí lo hizo mejor dicho, cual manifestación cuántica a través del corazón. Entonces, pues Regio, hay muchas cosas que ya están muy investigadas por el HARMAT, otras que faltan, pero que seguramente si nosotros nos ponemos a practicar lo lograremos. Pero es que fíjate que uno tiene ese tipo de comunicación, por ejemplo, con los hijos cuando ellos nacen. Los niños no hablan, los niños no hablan y uno de todas formas sabe que están necesitando, no siempre, no siempre, hay momentos en que uno se descacha, pero muchas veces uno sí sabe qué es lo que necesita, uno lo siente acá. Incluso si uno está lejos de los niños, uno sabe cuándo les está pasando algo, cuándo se están sintiendo felices, cuándo no se están sintiendo felices. Y también pasa con determinadas personas, ¿no? Hay personas con las que uno tiene una conexión que es tan grande que si ella lo piensa uno inmediatamente, uno lo siente y se va para allá. Eso uno no lo hace con la cabeza. No, no. No, eso es con el corazón y eso es una de las cosas que ya comprobaron el HeartMath y te digo cómo es que funciona eso. Lo que tú dices de mamá e hijo ya está súper comprobado y siempre se asocia esa capacidad, eso es un tipo de intuición, hay varios tipos de intuiciones. Dentro de esos es este tipo de intuición que es tu capacidad de conectar con las emociones o la información del otro, la información que el otro te está enviando. Mira que uno de los estudios que se hizo, por ejemplo, con mamá bebé, porque las mamás somos tan intuitivas, obviamente tiene que haber un afecto mamá-hijo. Siempre tiene que haber afecto para que tú puedas recibir información de otra persona. Tienes que quererla o tener una relación muy cercana. Eso es una parte del estudio, ¿sí? Pero lo que se dice es que el latido del corazón del bebé se sincroniza con las ondas alfa de la mamá. Es decir, a través del espectro electromagnético que está mandando el bebé al campo de información, llega la información a la mamá y por eso la mamá tiende a intuir qué es lo que le pasa al bebé. Claro. Por ejemplo, el instinto de madre, eso también es muy científico. Cuando alguien está en coherencia, una mamá generalmente ama a sus hijos, también hay una relación estrecha. Cuando una mamá está tranquila y su corazón está en un lenguaje de tranquilidad, de amor, de tranquilidad, paz, es requete intuitiva y si le llega de una vez una información acerca de su hijo que puede estar en otro continente, pero de repente le llega la corazonada, se siente aquí y después a través de imágenes mentales de pronto viene alguna idea, eso es la intuición. Entonces se confirmó que cuando tú estás en estados coherentes del corazón, eres más intuitivo acerca de los temas que realmente te interesan y te apasionan. Así funciona la intuición. Y eso Incluso ya está súper comprobado. Incluso yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando yo medito, hay momentos en que uno se puede comunicar con otra persona, ¿no? Y son comunicaciones pues muy reales. Yo muchas veces digo, uy, ¿qué está pasando? Me la estoy fumando verde. Pero luego dije, no, no, no debe ser así. Realmente es que estoy en un estado en el que estoy muy tranquila y tengo acceso a ese tipo de campo porque además reconozco su energía, reconozco también su campo, entonces yo puedo llegar hasta allá. Y cuando también me he dado cuenta, cuando uno está vibrando alto, cuando uno se está sintiendo muy bien, cuando uno está tranquilo, eso que tú decías, estoy en coherencia, también me Uh-huh. doy cuenta que la vida me empieza a mandar como por el camino que es, ¿no es cierto? Como que ¿Cuál? sí, empiezan a llegar las oportunidades que son las personas que me llegan con la información que yo necesito, todo así. Y en cambio, cuando estoy en distress, cuando estoy estresado, cuando estoy nervioso, cuando es completamente distinto porque lo que sucede es que yo me estoy cerrando en mí mismo, ¿no? Tal cual, mira que dicen que la intuición es como un grifo. Cuando tú te abres tu corazón a través de esas emociones de tranquilidad, paz, abres un grifo a la intuición. Cuando tú estás en incoherencia, lo que haces es cerrar esa capacidad de percibir más allá de lo que tus cinco sentidos te está diciendo y percibir tus oportunidades y percibir todas las opciones que son buenas para tu vida a través del estrés. Por eso es que nuestro gran aprendizaje como seres humanos es estar siempre bien, o sea, en lo que es la transformación emocional, porque eso te conecta, o sea, te conecta con la guía para tu vida, eso es vivir desde el corazón, o sea, realmente vivir guiado
por acá y no por acá. O sea, eso sí yo lo aprendí mucho. Y mira que algo que me ha pasado mucho, Diana, es que al ser yo tan racional, tan ingeniera, siempre todas las decisiones eran desde acá, ¿sí? Claro. Entonces tú empiezas a analizar, es que si a él le fue bien, entonces si yo hago esto, me va bien, que sí, y empiezas a echarle cabeza, a hacer números, una cantidad de vainas Las que te dicen, estadísticas. claro, que te dicen, no, pues por ahí es, ¿sí? Y finalmente, no, pero eso fue lo que nos enseñaron. Y por ejemplo, a mí como ingeniera industrial, eso fue lo que me enseñaron, que las decisiones se toman así, con estadística y todo el rollo. Y cuando peor me ha ido en la vida es cuando he hecho esto. Lo peor, con todo y que las cifras me hayan dicho esto. De hecho, te cuento una historia verídica que yo la cuento en mis cursos porque fue algo muy intuitivo. Y en esa época no sabía cómo funcionaba la intuición. Sí. Pero mira que hubo una época en que yo tenía un excedente de plata y yo dije, ay, yo quiero invertir y me imaginaba así toda millonaria, mejor dicho, la pasión, ¿sí? La pasión y yo quiero que me llegue mucha plata y me metí, mejor dicho, a investigar, pero realmente con esa pasión del emprendedor, del... Y mira que llegué con un tipo que me presentó un proyecto súper interesante, ¿sí? Pero ahí no escucha mi corazón, como que el proyecto era interesante, lo que él decía, las cifras, súper ingeniero, me mostró su plan de negocios, todo el rollo. Y yo, oiga, eso sí da, y le eché cabeza, cifra, de todo eso da. Yo listo, yo invierto acá. Pero por dentro como que había cosita, como miedo y todo, pero no, o sea, racionalmente eso da. Y mira que una mañana, la mañana que le tenía que entregar la plata para la inversión, porque yo ya había analizado todo, porque yo era ingeniera y sabía estudiar cifras y sabía el plan de negocios y todo. Esa mañana que yo tenía que entregarle la plata, que era harta plata, eh, me llegó una vocecita que decía, cuidado con la plata que entregas. Nunca me ha pasado eso, o sea, me desperté con esa vocecita, cuidado con la plata que entregas. Yo, güey, pucha. Y mira que a mí me dio pena con el tipo, pero dije, yo debería hacerle caso a esa vocecita. Pero me dio tanta pena que entonces le invertí solo la mitad. Conclusión, perdí la mitad de mi plata, la que le entregué a él, salvé la otra mitad, ¿sí? Pero ahí es donde empecé a entender y empecé a hacer el clic de, primero, yo estaba apasionada, estaba metida en mi cuento, lo que es la coherencia, ¿no? Estaba como tranquila de hacer mi inversión. Sin embargo, cuando aparece este tipo y me dice algo, ya mi corazón me había dicho que no. Yo ya había sentido algo, pero no lo escuché, ¿sí? Y sin embargo, como seguí tan entusiasmada, coherente y todo, viene el sueño. Entonces, son cosas que a veces uno lo siente tan sutil que uno no le hace caso porque uno todavía vive mucho acá. Y es como el mensaje que me gustaría dejarle a la gente, ¿sí? Porque no nos han enseñado a escuchar. Esas señales son sutiles. Uno no se da cuenta, pero al final uno sí sabe. No sé Claro. si te ha pasado a ti. Sí, sí me ha pasado y muchas veces me he metido de cabeza y me he estrellado. Entonces, por eso uno dice, oh, la próxima vez, ¿no es cierto? Lo que pasa es que mucho de lo que sucede es esto de la abuelita le decía a uno, ¿no? La abuelita no le decía a uno escuche su corazón, sino escuche su intuición. Por allá hay otras personas que le dicen como, es que la mujer salvaje te está hablando. También es muy, muy frecuente que le estén diciendo a uno eso, ¿no es cierto? Pero sí, y se escucha así, hay una vocecita que le está diciendo no te metas ahí. Y uno de todas formas se mete, no se mete ahí de cabeza y pues obviamente yo siendo ariana pues me meto de cabeza. Pero lo cierto es que lo que me parece más importante allí es como la clave que nos estás dando. Y la clave es si hay algo, una pequeña intuición, porque a veces es muy sutil, otras veces sí es muy fuerte, es muy directa, hay que hacerle caso a esa vocecita, a ese Pepe Grillo que nos está hablando, no de lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien, no como si nos estuviera juzgando, sino es más como una alerta, ¿no es cierto? Como Sí, para mí es como cuando hay tranquilidad, hágalo. Si no hay tranquilidad completa, no lo haga, quédese quieto. pero acá hay una cosa chiquitica que es muy importante, Diana, y es que muchas veces nosotros desde antes estamos como ansiosos o miedosos por tomar una decisión y no tiene que ver con la corazonada, ¿sí? Sí, sí, Ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces el mensaje que puede estar llegando es finalmente mensajes de miedo que no tienen nada que ver con tu intuición. Entonces acá el quid y lo importante es saber
O sea, lo que estoy diciendo es esa relación que hay entre tus estados internos. Si tú estás tranquilo, si tú estás en dicha, con esa pasión por algo, si realmente crees en algo profundamente y te llega una idea de que por ahí no es, ahí sí hazle caso. Pero si tú desde el principio tienes miedo, no sé si me explico la diferencia. Si desde el principio entras a algo temeroso o piensas que por ahí no es, pero de pronto ahí la corazonada de pronto no sirve porque ahí ya viene como el instinto y la idea de instinto. No es intuición, sino instinto. ¿Sí me Sí, pero explico? yo te entiendo porque lo he vivido. Por ejemplo, creo que fue en el 2019. En el 2019, antes de empezar la cuarentena, a mí me llegó una invitación de un canal de YouTube para hacer un live. Y yo, pero temerosa, pero por dentro algo me decía, hágalo. Era al contrario, había Sí, mucho miedo, claro, me sí, estoy saliendo de la zona de confort, pero por dentro había una energía que me estaba diciendo, esto le va a generar crecimiento y expansión. Y ya, entonces yo finalmente me arriesgué en ese momento y sí funcionó que cada vez hubo más crecimiento y expansión. En este momento me están proponiendo otra cosa y está otra vez lo mismo. Y yo, ¡ah! Pero hágalo, entonces lo voy a hacer. El punto exacto. es como no sé si es que es el orden, al contrario, como que uno está muy nervioso y la corazonada lo que le está diciendo es hágalo. Y cuando le están diciendo a uno que no, es como que está el apasionamiento, porque es que yo lo quiero hacer, es como un encaprichamiento, y algo le está diciendo a uno pare, porque también me ha Mm, pasado, como deténgase. Y ahí es cuando, sabes, una de las lecciones que he tenido muy grandes últimamente es esto de no reaccionar ante la vida, sino calmarte un poquito, estar tal cual. tranquilo. Sí, Ya estoy como, ok, respira, ya no te vas a tomar 5 minutos para decidir, tómate un día. Pero, pero digamos que sí, es este tema de no reaccionar, sino darte un tiempo para ti, para entrar en contacto con tu interior, para saber si eso es lo que más te conviene o no te conviene. eso es, y yo creo que ahí es la diferencia. Yo creo que lo que tú me dices y me gustaría investigar en profundidad, eso que me estás diciendo, que por ejemplo te dio miedo, pero que al final te llegó la idea de que no, que haz lo que de todas formas es para tu crecimiento. Sí, eso es claro, una idea de intuición, pero esa idea te llegó en un momento en que tenías esos nervios o ya te habías calmado un poquito, era en un momento de meditación, por ejemplo, o en que calmaste la mente del corazón, o te llegó mientras tenías miedo. De esa parte no me acuerdo, pero me acuerdo sí que para tomar la decisión me calmé primero. Sí, o sea, como que al principio fue mucho miedo porque me estaba saliendo de la zona de confort y luego entré en un estado meditativo y empecé a preguntarme yo a mí misma, no a mi cuerpo, oye, ¿qué? ¿Esto me funcionaría, no me funcionaría? O sea, tomo la decisión de sí o no y finalmente la respuesta fue sí y lo hice. Y como te Tal digo, cual. sí funcionó, pero no recuerdo ahorita, realmente no sé si cuando me lo propusieron y yo entré en este nerviosismo, entonces sí, ahí fue cuando me dijeron hágalo o no lo haga. Sin embargo, sí estoy muy segura, porque eso sí lo he sentido, que hay diferentes tipos de miedo. Hay un miedo que te paraliza y hay Ujú. un miedo que es el miedo a hacer cosas diferentes que te llama la atención. Yo pienso que Sí, ese tipo de miedo está más relacionado con eso de, es un impulso para que usted siga creciendo y el otro sí. es un miedo que te dice, estás en peligro, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero eso solo lo puedes saber a través de saber escuchar esas corazonadas. Y si hay duda, porque por ejemplo, o sea, si hay duda de lo que estoy hablando y desde lo que aprendí de lo del HeartMath, de lo que dice Diana, bueno, tengo miedo, entonces de pronto eso quiere decir que no, no. Siempre entra en un estado de calma, como dices tú, en un estado de calma y coherencia que se llaman los estados de coherencia, es cuando hay emociones positivas, chéveres, bonitas. Entra en un estado así y pregúntale a tu corazón, bueno, ¿por dónde es? ¿Debo hacer esto? Y seguramente en algún momento vas a sentir esa certeza, porque es como una certeza. Tal cual, o sea, la intuición es la certeza de saber que a pesar de que tienes miedo, que a pesar de que racionalmente no te dé la cosa, ni el número, ni la estadística, ¿sí? Que a pesar de eso, por ahí es. Y eso se vive como certeza en el cuerpo. Entonces es algo muy chévere de aprender a escuchar ese lenguaje. ¿Mm? Sí, sí, eso me parece chévere. Además, porque cuando tú y yo hablamos la primera vez, una de las cosas que yo te decía era como, ahí viene mi parte de light, ¿no? Cuando yo a veces me tiro las cartas,
o cuando yo estoy viendo un método así como de orientación, porque yo nunca lo mido predictivo, ¿qué Ujú. tanto estoy influyendo yo con mi energía en que salga una cosa u otra? Y entonces tú me lo respondiste y tiene que ver mucho con cómo estás sintiéndote tú, porque definitivamente, obviamente, es como estoy vibrando, es mi resonancia. Entonces Claro, yo voy a resonar con la respuesta que estoy teniendo allá. totalmente. Y la intuición es así, la intuición es sintonía, punto. Sintonizas con tus estados emocionales. Mira, a mis alumnas, ellas me decían, no, yo a veces pido señales y yo no sé, me llegan las incorrectas. Yo, a ver, pero es que uno pide señales, ay Dios mío, que no me vaya a quebrar, ay Dios mío, con la angustia y la emoción del estrés, pues obvio que vas a resonar con la respuesta asociada con lo que te va a generar estrés. Punto. La intuición tiene que ver, es como el paso anterior a la manifestación, porque al final todo eso es sintonía, estás sintonizando con la misma frecuencia. Entonces es eso, si tú necesitas una respuesta del corazón, una respuesta con certeza, tienes que sintonizar en el tipo de emoción que te generaría esa respuesta que tú necesitas, ¿sí? Por ejemplo, ¿será este el hombre de mi vida? Pero si preguntas con angustia, pues te va a contestar con la misma angustia y te va a decir, claro, ese es el tuyo porque ese es el que te va a generar angustias, ¿sí? Más o menos. Bonito, este tema me interesa, tengo que aprender sobre él, por favor. ¿Cómo es que uno pregunta? ¿Cómo es que uno se tiene que sentir? O sea, la intuición, como te digo, la intuición es una cuestión de resonancia. Entonces, si tú quieres preguntar si ese es el hombre de tu vida, pues siente primero lo que se siente la dicha de compartir con alguien y pregúntalo desde ahí. O sea, ¿cuál es el hombre con el que me puedo sentir así? Este es, y te responderá sí o no el corazón, sí, pero desde esa emoción. Pero tú Sí. no puedes preguntar desde la angustia, porque vas a Oh, empezar a resonar con información de angustia, ¿sí? obviamente, sí. Es una sintonía, como tú dijiste, apenas lógico, sí. Hay otra cosa, cuando tú y yo estábamos como conociéndonos la primera vez, y es este tema, y también lo estamos tratando cuando estamos tratando de hacer el live, ¿no? Desde el 2019 también empezó a llegar a mí la información de yo, ¿por qué tengo que estar sanando algo? Sí, o sea, realmente hay algo malo en mí, realmente yo estoy enfermo y eso a mí me quedó sonando y dije, sí, tiene toda la razón, porque tengo que estar pensando, porque yo creo que con el pensamiento también estoy creando mi campo y entonces si estoy pensando que tengo algo malo, que estoy enfermo y que además tengo que estar sanando hasta Adán y Eva, porque pues finalmente llegamos allá, entonces pues nada, o sea, tenemos que sanarlos a todos y de ahí a los anteriores que crearon a Adán y Eva, o sea, eso es interminable. Entonces, cuando Sí, tú me dijiste, es que acá lo que hay que hacer son una serie de ejercicios o de unas prácticas que se tienen que hacer constantemente, obviamente, porque es que es un músculo y si yo quiero que ese músculo se fortalezca, entonces pues yo tengo que trabajar el músculo, ¿no es cierto? mm, Pero no se trata de sanar nada primero, se trata más bien de afrontar la situación en ese momento y de tener un entrenamiento claro para lo que tú estás viviendo. Y de ahí en adelante, y no tienes que estar recordando y otra vez rememorando y otra vez como trayendo esa parte traumática que tuviste que haber vivido para poder sanar. Entonces, exacto. cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es? Sí, a ver, primero que todo empecemos por qué va uno a sanarse y por qué uno termina escarbando el pasado. Porque finalmente, sí o no, empecemos por ahí, porque es que uno termina en esas vainas que empieza a escarbar qué fue lo que me pasó para entender lo que siento hoy, ¿sí? Pero si tú vas a todo eso es porque finalmente tú te estás sintiendo mal de alguna manera, ¿sí Ujú. o no? No te está fluyendo la vida, te sientes frustrado, sientes que no sirves para nada, te la pasas triste, estás deprimido por alguna emoción en el cuerpo que tienes y que no has podido quitar, ¿sí o no? Uno vas por eso. Ahora, si uno lo empieza a mirar desde la emoción, finalmente esto es lo que yo siento, ¿por qué no sanar la emoción y acostumbrar al cuerpo y volver un hábito al cuerpo, estar bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay varias cosas. Se habla de la famosa memoria emocional y memoria que quedan las células, y que ahí tenemos Ujú. toda la información de hasta el tatarabuelo y Adán y Eva, etcétera, Sí. etcétera. Y que por eso es que estamos como estamos, confusión, Jodidos. Sí. jodidos. Pero también se habla que a través de las emociones y la información, a ver, hay, hay algo importante que es chévere que todo el mundo sepa, es que nosotros somos seres como un sistema de información, punto. Por nuestro cuerpo, hasta los planetas, las galaxias, todo es información que están dando, recibimos información, con la información es que podemos funcionar
La energía tiene información, toda esa información, ¿sí? Entonces estamos repletos de información yendo, viniendo, la memoria emocional, bla, 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 bla. Pero también tú esa información la puedes cambiar, ¿sí? ¿Cómo la puedes cambiar? A través de nuevas emociones. Las emociones también es información, es un lenguaje. Entonces, si tú vas a sanarte con un terapeuta, con un psicólogo, con etcétera, tú vas a sanar es una emoción, un sentimiento. Entonces, ¿cuál es el quid acá? Y lo que yo digo de que no hay que ir para atrás, lo único que necesitas es decidir que no quieres volver a sentir nunca más eso que estás sintiendo. Entonces, el corazón, aquí es donde entra la inteligencia del corazón. El corazón, haz de cuenta que es como un decodificador de las emociones. Tú tienes unas emociones, quién sabe dónde están, mejor dicho, por ahí están, pero el corazón las traduce en un lenguaje que se llama el lenguaje del corazón, la variabilidad del ritmo cardíaco. Cada emoción, cada sentimiento en el cuerpo se puede traducir en un lenguaje. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, me voy a sanar porque es que vivo frustrado y nada me fluye en la vida y me va siempre en el trabajo y todo, ya sabemos que lo que nos ocurre, bueno, eso va para otro live, ¿no? Pero lo que nos ocurre en nuestra vida es la consecuencia de las emociones que tenemos y los pensamientos que tenemos, ¿no es cierto? Básicamente estamos creando con pensamiento y emoción. Entonces, si yo vivo frustrado porque la vida no me funciona o vivo angustiado a toda hora y justo me pasan muchas cosas, pues yo lo que tengo que sanar es mi emoción porque con eso es que estoy atrayendo y creando y percibiendo mi mundo. Entonces, el corazón, cuando tú lo enseñas a hablar un nuevo lenguaje, por ejemplo, cuando te sientes frustrado, tú lo amaestras, tú le dices, así no me quiero sentir. Por eso digo que lo único que necesitas es una decisión de querer sanar. Y decir, no me quiero sentir así. Voy a empezar a hacer este ejercicio, a hablar este nuevo lenguaje justo ahorita que estoy sintiéndome así. Y tú haces unos ejercicios para reprogramar la forma como tu corazón está latiendo y como tu cuerpo está sintiendo. ¿Sí? Entonces, son técnicas que se usan en el momento. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú eres una persona que eres un fosforito siempre, y entonces has ido a mil psicólogos porque es que eres un fosforito y el psicólogo te dice, no, mira, es que tienes que comprender a los otros. Todo esto son vainas muy mentales, ¿sí? Pero al final las emociones son dentro de todo un poco instintivas y nos hacen reaccionar. Entonces tú lo que haces es en el momento en que te está pasando esa emoción, en el sentimiento del cuerpo, de una vez empiezas a practicar esta nueva técnica de decir, así no quiero que lata el corazón, quiero que lata de esta otra forma. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú enseñas a hablar a tu corazón de una manera diferente, ocurren cambios, no solo en el lenguaje del corazón, que eso es lo más tonto, es que hay toda una información que va a fluir en el cuerpo totalmente diferente. Claro, la química Entonces, cambia. la bioquímica del cuerpo cambia y la información que mandas al cerebro también cambia. Entonces, por eso yo digo mucho, nos han enseñado mucho a cambiar el pensamiento, piensa de esta forma, piensa de otra, pero la emoción generalmente no cambia, a veces son tan incoherentes. Tú te puedes volver una persona súper positiva mentalmente, pero tus emociones no te acompañan a eso. Entonces, con el corazón sí ocurre una cosa totalmente diferente y me encantaría que lo ensayaran ustedes y se dieran cuenta y percibieran realmente cómo es la cosa. Y es cuando tú cambias una emoción, el pensamiento cambia sin que tú te des cuenta, sin que tú tengas la intención de cambiar el pensamiento. Y esto es algo súper bonito que lo descubrí primero a través de la ciencia, o sea, lo entendí leyendo, pero después en la práctica me empecé a dar cuenta de cómo la percepción acerca de la vida, cómo tus ideas, tus imágenes mentales cambian con solo hablar un lenguaje diferente del corazón. Y para mí es la sanación, finalmente sentirte siempre bien, es enseñar al cuerpo a sentirse bien independientemente de cualquier circunstancia, cualquier memoria del pasado, que por ejemplo, si yo tuve un trauma porque, bueno, se me fue alguien en mi vida y cada vez que me acuerdo me genera mucho dolor, que si ya logras pensar en eso, lo recuerdes con este tipo de, con un tipo de emoción más coherente, ¿sí? Más compasivo, más Yo feliz. tengo, yo tengo unas preguntas allí y es, primero con lo que acabas de decir, ¿no? Cuando uno decide, entonces yo decido no sentirme más así, porque normalmente lo que a uno le han enseñado, lo que a uno le han explicado es que cuando yo rechazo lo que está sucediendo se genera más de eso, ¿no? Esa es la primera. Lo segundo es, esto
cuando uno está haciendo los ejercicios, claro, uno tiene que hacerlo en el momento que se está dando, porque es más fácil, y si no, después me imagino que uno tendrá que rememorar ese momento para poderlos hacer los ejercicios y ya darle como tenerlo en presente. Igual cuando yo imagino en el cerebro es como si lo estuvieras viviendo en presente, entonces ahí ya no existe tiempo ni espacio, nos metemos otras en la cuántica. Y lo otro tiene que ver mucho es con lo que estabas diciendo al final, cuando nos estabas hablando que, oh, miércoles se me olvidó la pregunta, bueno, no importa. Empecemos con estas, porque tiene que ver con esto de rechazar y bloquear. Ah, sí, con el cuerpo, porque a uno le enseñan, ¿no? Entonces, lo que yo estoy pensando, eso genera una emoción y eso se aloja en el cuerpo. Y entonces, cuando yo empiezo a cambiar mi pensamiento, también se cambia la emoción y también se cambia el cuerpo. O también como hacemos en neurociencias, que es en autoobservación autoconsciente, que es una técnica que diseñó el doctor Jairo Villegas, que es yo empiezo observan también el cuerpo y a través de la observación tranquila del cuerpo empieza a cambiarse la emoción y después empieza a cambiarse la parte mental y entonces allí cambias la creencia, llegas hasta la primera parte y la neutralizas. Pero mucho de lo que nos están como diciendo constantemente es en la medida en que yo quiero cambiar eso, en la medida en que yo quiero rechazarlo, porque una forma de quererlo rechazar es quererlo cambiar. Entonces, de eso genero más. ¿Cómo es eso? Mira, yo no creo en eso porque pues ya lo he vivido. A ver, hay dos cosas. Es diferente rechazar o controlar a transmutar, que es o sea, son dos cosas diferentes. Si tú le echas tierra encima a lo que te está pasando, pues obviamente eso después va a aflorar y va a ser peor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hoy tuve una alumna que me dijo, no, pero ¿cómo me pides que de un momento yo cambie la emoción si es que este tipo me hizo o no me hizo, ¿sí? Entonces yo le dije, a ver, las emociones son importantes para hacernos caer en cuenta de que algo ocurre, ¿sí? Lo que está mal es quedarnos mucho tiempo en ellas. Ya te diste cuenta qué fue lo que te pasó, ya notaste por qué te dio rabia, porque, pero tú no puedes manejar una situación desde una emoción de rabia, de resentimiento, lo que sea, ¿sí? Uno es esa cosa. Si yo le hubiera dicho, no, no le pares bolas a los que estás sintiendo, olvídalo, pasa la hoja y piensa en otra cosa, ahí tú no estás trabajando absolutamente nada, estás trabajando con la mente y le estás poniendo un tapón a la emoción. Eso no se hace. Ahí es donde vienen los problemas porque tú ni aprendiste la emoción y tampoco la supiste manejar a nivel del cuerpo físico. Ahí quedó. Y en 8 días vuelve y te sale la rabia contra el mal. Aquí lo que se hace es lo siguiente. Primero se enseña a las personas a que independientemente de cualquier circunstancia que te ocurra, tú siempre vas a estar bien. Porque es que cuando uno, mira Diana, cuando uno empieza a vivir desde el corazón y a pasar la conciencia de aquí a aquí, uno pierde esa dualidad que hay en el cerebro. Esa dualidad que te hace pensar que el otro que te hace pensar y percibir las cosas como un ataque. En fin, eso es una cosa. Entonces, primero aprendes a manejar cualquier situación que de aquí en adelante te pase con esa serenidad y calma y con esa inteligencia del corazón. Empiezas a ser más compasivo y a entender que cualquier cosa que te pasa a ti en tu vida y que los otros teóricamente te hacen a ti, como que viviendo desde ahí, eres como, te pones como una capa de protección que entiendes también todo lo que te pasa, que ya no hay ninguna emoción de estas feas. Entonces, eso es una parte. La otra que decimos, listo, supongamos que todavía no soy experto en que me pasen miles de situaciones y yo genero una emoción acá. Listo, si te dio rabia con el marido, te dio rabia con el que te dijo, con el que no te dijo, aprende de tu emoción y mira qué es lo que tienes que hacer tú contra eso que pasó. Pero mantener una emoción en el cuerpo que no te ayuda para nada, porque es que la rabia no te está ayudando para nada, el resentimiento no te está ayudando para nada. Hay que transmutar, ahí está la diferencia, no hay que echarle tierra, hay que transmutar y entenderla. Listo, ya lo entendiste, ya no quiero y tomar una decisión. Decir, listo, ya entendí qué fue lo que pasó con mi rabia, pero ya no quiero tener esta emoción en el cuerpo. Y ahí es donde empiezas a cambiar ese lenguaje del corazón, porque es que de ninguna manera tener una emoción negativa es bueno en el cuerpo. Me ha pasado, por ejemplo, con alumnos, creo que estaba conectada al live, una de ellas,
que me decía, mira, yo me fui a sanar tantas cosas al pasado que me fue peor porque me quedé en el dolor del pasado y por eso entró a mi curso. Me dijo, es absurdo, o sea, me pasó todo lo contrario. Y eso es lo que pasa, porque tú vas y vives de nuevo esas emociones de baja vibración y salir de ahí a veces te cuesta trabajo, no sanas, o sea, te quedas ahí en el pasado. Entonces lo que ella está haciendo es transmutando todo eso. ¿Transmutando qué es? Listo, tienes la emoción y en el momento, chum, vuelves a tu cuerpo y cambia toda la memoria emocional que tienes a nivel de cerebro y a nivel de corazón. Eso es lo que tú quieres al final, tú no quieres, tú cambias el pasado, ¿qué importa? Lo que te importa es estar bien. Lo acabo de entender perfectamente, además lo sentí en el campo mientras tú lo estabas diciendo, lo vi claramente y es, todas las tradiciones siempre te están diciendo, el pasado no existe y es así, el pasado existe cuando yo volteo y lo miro, porque además donde yo pongo mi atención, eso es lo que yo estoy creando, ¿no es cierto? Entonces, si nos basamos en esa cuántica, es decir, si yo estoy pensando, ahí mismo otra vez, en que tengo que sanar a mi tatarabuelo, pues obviamente tengo que sanar a mi tatarabuelo porque yo mismo lo estoy creando, pero lo que yo estoy entendiendo allí es, estás en absoluto presente es que hay momentos en que uno tiene tristeza, hay momentos en que uno tiene rabia, porque pues es que uno no es de palo, ¿no es cierto? Y Sí, sencillamente es aprender a pasar esos momentos para no quedarte en la emoción. O sea, muchas técnicas se están enfocando en eso y tienen toda la razón. Pasemos la emoción. Lo que me parece muy chévere de esta es eso, que no me anclo en el pasado, sino que empiezo a trabajarlo ahorita. Entonces, si probablemente llega una rabia, una decepción, una tristeza por, no sé, por alguien que me hizo, como en el caso de la señora que está yendo a consulta contigo, entonces lo que está sucediendo es que cuando llega el recuerdo, tú utilizas ese momento para vivirlo como si estuviera en presente y de ahí en adelante lo sigues haciendo, pero no vas a que es que me dijo cuando empezamos a salir, sino es en sí, ese momento en solamente. este momento. Tal Okay. cual. De hecho, es que lo que pasa es que cuando uno se queda en el pasado, cuando uno no ha sanado, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás dejando que tu subconsciente, que toda tu parte automática del cuerpo funcione. Si tú te das cuenta, las emociones son como la mitad que hay entre lo que hay en tu mente, tus recuerdos, esa vaina etérea y tu cuerpo. Es como el intermediario. Las Sí, emociones son ese intermediario. Entonces, no importa que haya en la parte mental, en el pasado, lo que sea, tu corazón es el intermediario, tus emociones es el intermediario y a través del corazón tú las puedes cambiar. No te vas para la mente ni para allá. Empiezas a trabajar el cuerpo. De hecho, lo que tú me dijiste de tus terapias o esas cosas que hacen a través de la observación del cuerpo, que del cuerpo al corazón, del corazón al cerebro, así es que es, o sea, es al revés, no es de aquí para abajo, sino aquí para arriba. Y aquí te mando un dato importantísimo que yo creo que les va a gustar mucho, es que en los últimos 10 años se descubrió que hay muchísima más información que pasa del cerebro, del corazón al cerebro, que el cerebro a todas partes del cuerpo. claro. Pero es muchísimo, el porcentaje es altísimo. Entonces, eso quiere decir que si tú logras cambiar información que hay en el corazón, tiene un súper impacto en todo lo que es tu mente y tu cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo que nos tenemos que agarrar. Tenemos que volver a vivir en el corazón, volver a ser inteligentes de corazón y no de cabeza. Y Sí. es un camino súper bonito, es un camino largo, pero entretenidísimo. No, pues súper chévere porque uno se va dando cuenta de que burros como nos educaron, o sea, pura cabeza, Dios mío, Sí, santísimo. totalmente pura cabeza. Sí, así es. Me parece muy chévere esto. Me pregunto, ¿qué tanto de esto tiene que ver con inteligencia emocional, por ejemplo? ¿Cómo es este tema de la inteligencia emocional con la coherencia del corazón? Porque las personas que se manejan muy bien en esos ámbitos, pues están como más conectados con esa parte intuitiva que con la parte mental, ¿no? Y lo otro también tiene que ver con que te me quedaste parada. Aló, ¿Será ¿ya me ves? Sí, ya te veo. Es que se me paró un poquito por alguna razón, pero no, dale. ¿Sí escuchaste lo que te estaba preguntando? La primera, no, la primera, perdón, no, vuelve a preguntar algo de la inteligencia emocional porque se me Sí, fue el que cuál es la relación o la no relación entre toda la parte de coherencia del corazón con la inteligencia emocional.
Esa es una pregunta que me surge en este momento, porque las personas que tienen inteligencia emocional son personas que se mueven mucho mejor que otras que solamente se manejan desde el cerebro, ¿no? Y una cosa que le escuché al doctor Santiago Rojas, y es que finalmente el corazón siempre está dando y recibiendo constantemente y no hay ninguna membrana, como si pasa con el cerebro, que tiene una membrana que lo recubre y es dual. En cambio, el corazón no, el corazón está en completa coherencia todo el tiempo y siempre está así, está abierto a dar y está abierto a recibir constantemente. Sí. Bueno, la primera pregunta de la inteligencia emocional yo creo que está muy relacionado. Sin embargo, yo de lo que he visto por ejemplo, de los coaches en inteligencia emocional y todo, de todas formas lo manejan muchos de la cabeza, ¿sí? Es un entrenamiento también mental, de mucha autoobservación, de, se parece en el hecho de que uno tiene que estar muy pendiente de las emociones que tiene y las reacciones que tiene hacia los demás. Aquí la diferencia, ¿cuál es, Diana? Aquí la diferencia es que con la inteligencia del corazón y entrando al sistema nervioso del corazón, porque lo que hacemos es entrar al sistema nervioso del corazón, lo que hacemos es un trabajo físico y fisiológico. Esa es la diferencia entre inteligencia emocional y todo este tema de inteligencia del corazón a través del cuerpo. Aquí, además de ser autoobservadores y pendientes de lo que nos está pasando a través de nuestras emociones, uno sí hace una transformación en el cuerpo increíble que también da para otra charla, que son miles de cosas que ocurren internamente en nuestro cuerpo y también a través de nuestro campo electromagnético. Entonces, que son cosas que la inteligencia emocional lo maneja, ¿sí? Yo todavía veo el manejo de inteligencia emocional como algo muy mental, de ser observador, de cuidado con las emociones que tú estás emitiendo, que obviamente es buenísimo, es autoobservación y autocontrol. Ahí es donde digo, esto es solo control emocional, pero no es entrenamiento ni transmutación como tal en el cuerpo, porque es que lo que nosotros queremos y buscamos es una transformación personal que se convierta en un hábito, que por ejemplo algo que antes me estresaba, ponle tú, a mí antes me re que te estresaba eso que estamos haciendo tú y yo. Y Por estás súper eso, tranquila. no, pues ya no. Sí, Pero te cuento que antes yo era muy ansiosa, me temblaba la voz, me bloqueaba así. Y entonces, a través de estos ejercicios de reprogramación del corazón, uno lo que hace es que ante el mismo estresor, yo le enseño a mi corazón latir de una manera diferente, decirle así, no quiero que latas como la ansiedad, sino como la paz y la tranquilidad. Y ya se acostumbró a que cada vez que tengo una cámara, una entrevista o algo, yo estoy que te relajada, se convierte en un hábito, ¿sí me explico? Es un hábito que lo que antes te estresaba, lo que te causaba una reacción emocional, ya no lo haga. Lo mismo que te digo con el pasado, o sea, si un olor me despierta rabia o me despierta tristeza, eso lo trabajo directamente a través fisiológicamente del corazón y esa es la diferencia entre control emocional y esto. claro. Eso que tú dijiste es muy importante porque creo que muchas personas no lo saben y es que el corazón tiene su propio sistema nervioso. Entonces, eso es algo importante también que la gente lo conozca porque es como, es un propio cerebro allá, pero un cerebro distinto, ¿no? Es un cerebro muy, sabes que yo veo este trabajo de la inteligencia del corazón, de la coherencia cardíaca, muy de la mano de lo que tiene que ver con la compasión, con ser amoroso con uno mismo, con la comprensión también hacia uno. Entonces, pues mucho de lo que tú estabas diciendo al principio, de todas las enseñanzas de Jesús y también Claro. del budismo, ¿no? Tiene mucho que ver también con esa parte, budismo, hinduismo también. Entonces, no, me encantó. Yo sigo matada sobre todo con eso de no ir a tener que sanar a todo el mundo. No, tal cual, no, no, no. Y ahorita dijiste algo, por ejemplo, de la compasión. Todavía aquí en Occidente estamos trabajando la compasión desde la cabeza. O sea, ya hay, entienda a los demás, todo es perfecto, pero somos muy de acá. Pero mira, Diana, que cuando uno empieza a bajar y a pasar más tiempo acá en el cerebro del corazón, aquí donde está la sabiduría y todo, ni siquiera tienes que pensar en que tienes que ser compasivo. Eso es algo que van haciendo porque estás tan conectado con ese cerebro que no es dual, que todo lo ve de una manera diferente, que empiezas a ver o sea, que empiezas a ver el mundo de una manera diferente. Sí, es Entonces, cierto. ni siquiera es una intención que tú tengas que hacer, es que tengo que ser más compativo, sí, o tengo que ser más empático. Es algo que te empieza a nacer simplemente por el hecho de pasar más tiempo acá, de estar conectando con ese nuevo lenguaje, de tratar de bajar lo que es esa conciencia que mantienes todo el tiempo acá, a bajarla acá.
Entonces es algo súper bonito, lo que yo digo, lo que tú cambias acá, cambia acá y en tu vida, ¿sí? Como Fácil. tratar de despertar los centros energéticos superiores, ¿no es cierto? Sí, Em, es como, si tenemos cuerpo, utilicémoslo, pero entendamos que ahora se está utilizando de otra forma. Este cuerpo no solamente se hace para dormir y comer, sino que también tenemos pensar. otras o pensar, sino que también hay otras cosas que podemos hacer con él y que se están descubriendo día a día y me parece fantástico eso. Yo, por ejemplo, puedo contarte antes como de terminar y de, darle de cerrarlo, es lo que yo he sentido últimamente es que a raíz del el trabajo que estaba haciendo, se van despertando los centros superiores y entonces ya es más fácil, primero, entrar en como a escucharlos, ¿m? Sí, Pero también se sienten constantemente. Y es muy claro que si yo me pongo a pensar, estoy pensando, estoy, no sé, en lo que voy a hacer mañana, en lo que esta charla me está generando de dudas, por ejemplo, o de sí, curiosidad o de preguntas, si yo lo estoy pensando, y solamente, ya no lo puedo pensar solamente con la cabeza y ahora recordando cómo cuando yo lo pensaba solamente con la cabeza, ningún centro se activaba. En cambio, en este momento, hablando contigo, tengo el cuarto centro activo, el quinto también y el sexto. Ah, y el séptimo, también lo siento. O sea, están todos, pero todos los superiores. Y yo sí, creo que la sí, idea también es no relegar al cerebro, porque el cerebro también tiene una función, no relegar al reptil, porque el reptil también tiene una función, pero también dejarnos llevar por este hombre que está latiendo constantemente, además incansable, porque es que él no descansa ni de día ni de noche. Y sí. en la noche creo que tenemos mayor contacto con él que en el día. Entonces, como lanzarnos más bien a escucharlo constantemente, a hacerle preguntas, que era lo otro que yo te pedí. Y uno le puede preguntar cosas al corazón. Y claro, chévere. Claro, hay que preguntarle al corazón y a veces las respuestas no son inmediatas, pero durante el día tú sientes que es la respuesta, porque estás conectado estás sintonizando, chin, chin, con la respuesta. Entonces, sí, ¿no? Como dicen por ahí, o sea, el camino más largo que vamos a tener nosotros en nuestra vida es el camino que vamos a recorrer de ir de la cabeza al corazón. Yo creo que es parte de lo que llaman la evolución de la conciencia, es de verdad entender cómo funciona eso de vivir desde el corazón y aprender a manejar toda la parte emocional para poder conectar con esa inteligencia del corazón. Porque mira que todos los superpoderes de los que yo hablo del corazón, la única manera de activarlos, porque pues somos diseñados para tener muchas cosas en la vida, pero no Sí, las sabemos usar. La única manera de ir activando todas estas cosas es aprendiendo a un manejo emocional en coherencia, siempre mantenerte en estados coherentes independientemente de lo que te esté pasando en la vida, sí. tal cual. Y a uno le dicen, ¿no? Para que tú puedas manifestar la vida que tú quieres, tú tienes que vibrar esa vida que quieres primero. Entonces, Ujú. sí, es muy claro. Muchas veces, sabes que si uno está en un estado o sintiéndose muy bien con uno mismo, las manifestaciones son inmediatas y en esta te voy a contar una, pero pues a veces yo la cuento y la gente se queda como, ¿será? Pero sí me pasó el año pasado. Sí. Yo vivía en una casa a las afueras de Bogotá y alguna vez estaba hablando con alguien por teléfono y le dije, ay, a mí me gustaría que apareciera una libélula. ¡Fum! Llegó la Ah, libélula. Y después dije, no, pero la libélula está muy sola, ojalá le llegara otra. ¡Pum! Apareció la libélula. Entonces yo en esos momentos me estaba sintiendo como, como Blancanieves, que le llegan todos los animalitos. Y de hecho yo hablaba con las mariposas, estaba vibrando en eso, alguna vez recuerdo que una mariposa se metió a la casa y yo estaba muy angustiada porque pues ellas viven muy poquito tiempo y dije, no, pues es que que viva allá afuera en las montañas y que viva adentro en la casa encerrada hasta que se muera, pues no. Y yo me bajé un momento a su altura, como le enseñan a uno cuando tiene que hablar con niños, y le dije, súbete a mi mano que yo te saco. Y ella caminando, no voló, caminó, se subió a mi mano, yo abrí la puerta, la saqué y ella voló y se fue. ay, Entonces, qué sí, yo estaba vibrando eso. Entonces, es eso, Ujú. cuando uno vibra lo que uno quiere o de Sí, acuerdo a cómo uno esté vibrando, la vida alrededor es lo que uno está creando. Y allí voy total. a nombrar a una persona que fue como un mentor y me dijo, ¿qué están creando tus ojos cuando los abres por la mañana? ¿Mm?
para que seamos muy conscientes de eso. Total, tal cual. Y estar conscientes, lo que tú dices, qué es lo que ve y qué es lo que siente. O sea, es esa coherencia entre lo que piensas y sientes. Ahí está el quid del asunto, en esa vibración, tanto que el corazón como el cerebro estén vibrando en lo mismo. O sea, no está mal pensar en positivo. Lo que está mal es no alinearlo con lo que estás sintiendo acerca de lo que piensas positivo. Si no, pues no te sirve nada. Te sirve para el pajazo mental y ya. Bueno, Pero para transformaciones en la vida, no. pues te digo que si antes te daba miedo todo esto, pues te ves súper tranquila, o sea que funcionó la terapia. Maravilloso. Muy No, bien. sí, no, tal cual. Por eso es que lo que digo y lo que dije, no sé si fue el principio de este o de nuestros varios lives que fracasaron, pero yo ahora me dedico únicamente a inteligencia del corazón porque es que realmente es algo que sí vi transformación muy rápida en muchas cosas que yo estaba viviendo en mi vida, pero rápidas así. Entonces dije, esto es y por acá es y por acá es. Bueno, María Paula, Entonces, muchas gracias, muchas gracias. gracias a ti. Me gustaría que nos cuentes así brevemente para que no se nos pase la hora. No sé si ya se paró. Eh, cuál es tu Instagram o cómo te pueden contactar? Y así las personas pueden acceder a tus terapias, a tus técnicas para poderlos guiar. Tan linda. A ver, mi Instagram es María Paula Full Potentials. De pronto tú lo pones ahí debajito. y ya, ¿no? Y digo mi teléfono, si quieren por WhatsApp, a mí me encanta contestarles a todos por WhatsApp. Soy la reina del WhatsApp. Entonces, el mío es acá de Colombia, 57 314 299 2511. Entonces, cualquier pregunta que tengan, WhatsAppenme porque soy experta en el WhatsApp, no tanto en el Instagram, pero bueno. Bueno, pues Entonces, gracias Diana, tan linda. no, a ti Gracias me encantó tenerte. por Muchísimas tu gracias. invitación. Y ahí estamos pendientes para hacer más cosas juntas. Podemos Claro que hablar un sí. día de astrología y todo el Uy, asunto. buenísimo, me encanta. Nos metemos en la Y parte astrología y astrológica. corazón, mira que este es otro Fantástico. tema que podemos introducirlo ahorita, pero yo también, como sigo con mi psicorrigidez científica, me puse a investigar mucho acerca de por qué funciona la astrología y encontré Muy varias bien. cositas que lo podemos Sí, discutir. hagámoslo, hagámoslo. Chévere. Entonces, buenas noches. Chao. Chao, Dianita, chao a todos. Chao.